Muy bien, tengan ustedes muy buen día. Vamos a eh, dar algunos lineamientos para la evaluación continua 2. Pues bien, lo importante en esta parte del curso es ya haber distinguido entre entrevista, por ejemplo, encuesta y observación, que son técnicas que se usan pues para investigar, ¿verdad? ¿Qué sucede? De que efectivamente, si nosotros partimos pues de la teoría que impartimos en clase, hay que tomar en cuenta con bastante claridad eh, también, ¿no?, a la recopilación documental y bibliográfica, que también se puede considerar pues una técnica. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué se puede afirmar? Por ejemplo, sobre la observación. La observación es una técnica que puede ser participante o no participante, sobre todo la participante es la que usan los antropólogos, los que investigan tribus, también es una forma relevante de obtener información. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, sobre la encuesta? La encuesta tiene preguntas, pero esas preguntas no pueden ser, digamos, algo totalmente fortuito, tiene que vincularse a la elaboración de las llamadas la operacionalización de las variables. De ahí vienen esas preguntas, no son cosas que se me ocurren de forma caótica. Eso es con respecto a la encuesta. Pasando a otro tema, el tema de la hoja de vida de un investigador. ¿Qué sucede? Bueno, la hoja de vida de un investigador tiene varias partes. Están los datos generales, por ejemplo, el ámbito de la investigación, colocar ahí la publicación, los premios, las distinciones, también los grados académicos, los idiomas, en cuanto hablamos de la formación profesional, y experiencia docente y experiencia profesional, que es al menos lo que piden eh, en una hoja de vida, por ejemplo, para postular a una universidad. Piden la hoja de vida de un investigador. La experiencia profesional no es lo mismo que la experiencia docente. En esas hojas de vida, la experiencia profesional alude a burocracia, ¿no? Si ha sido director, asesor de algo, de algún grupo, tiene que ver con ese tipo de consideraciones. ¿Qué se recomienda pues para que la hoja de vida sea más notable, sea cada vez más amplio? Evidentemente, asistir a eventos académicos como ponente o como parte del público, publicar artículos en revistas indexadas o libros en editoriales de prestigio, y también subir cada vez los grados, hacer tesis de maestría, de licenciatura, de doctorado, llevar cursos, seminarios, llevar diplomados. Eso te va a ayudar a mejorar tu hoja de vida. Bueno, con respecto al tema de eh, el análisis de los datos, es importante darnos cuenta que nosotros tenemos que también ser conscientes de los límites que tiene el trabajo de investigación. Por ejemplo, los errores. Hay un error que no se puede controlar, que es el error de muestreo. Es un margen de error que va a haber y que es típico. Aunque debe ser mínimo, pero va a haber. En cambio, el error de no muestreo, como puede ser la inexperiencia del investigador o del entrevistador, eso sí hay que controlarlo. ¿Qué más? También es importante con respecto al instrumento considerar dos aspectos, la validez y la fiabilidad. La fiabilidad tiene que ver con saber si nuestra herramienta siempre va a arrojar los mismos resultados en las mismas circunstancias. Y la validez alude a si estamos midiendo realmente lo que queremos medir. Todo eso es con respecto al instrumento.
El análisis de datos es un proceso que busca pues examinar información para sacar conclusiones. Este proceso puede basarse por supuesto en números, en porcentajes. Es usado también por la industria, por supuesto. Una de las formas de analizar datos que tiene que ver con la inferencia o con la estadística inferencial. La estadística inferencial es la regresión lineal. Es una de las tantas técnicas que hay dentro de la estadística inferencial. La regresión lineal, lo hemos explicado en clase, sirve para predecir, consiste en modelar una ecuación y se apoya en los mínimos cuadrados, como ya se ha dicho. Con respecto al proyecto de investigación, algunas cosas deben quedar claras. Por ejemplo, algunos errores que hemos visto con respecto al cronograma. El cronograma mide el tiempo que te va a llevar supuestamente desarrollar o ejecutar tu proyecto. Es un tiempo estimado, por lo tanto, que puede durar un año o meses, a partir que lo presentas, ¿no? A partir que lo presentas, de ahí arriba, un año o más o menos. También, pues, hay que distinguir evidentemente antecedentes y marco teórico. No es lo mismo antecedentes que marco teórico. Antecedente es la literatura previa, que se vincula a tu trabajo. Marco teórico son las teorías que vas a usar para investigar. Eh, con respecto al problema de la investigación, eh, hay que tomar en cuenta las preguntas. Uno hace preguntas en el problema de la investigación y bueno, esas preguntas pues van a servir para guiar todo el trabajo. Y eso va en la parte de problema, ¿no? Esa parte va con preguntas. Sus partes son, por ejemplo, el planteamiento, formulación del problema, objetivo, justificación, glosario. ¿Qué es un argumento? Esto lo vamos a ver a propósito de redactar un artículo científico. Cuando tú redactas un artículo científico tienes que argumentar, que es armar una estructura de proposiciones, pero también vas a buscar llegar a un consenso con la comunidad científica. O sea, tienes que argumentar con el objetivo de que te escuchen, no simplemente imponer tus ideas, sino que eh, persuadirlos, convencerlos de algo que tú estás queriendo proponer. Por eso hablamos de Jürgen Habermas, cuando él plantea pues, que la verdad mm, se decide en un debate. No tiene que ver con la representación de la realidad, no tiene que ver con lo eficaz, como decían los pragmáticos, sino que se decide en un debate. Hablamos también de paradojas. Las paradojas hay de varios tipos. Uno de ellos es el sentido coloquial, que son pequeñas frases contradictorias o que conectan ideas contrarias. Y la otra es paradoja en un sentido técnico. Es una paradoja, ¿no? Una paradoja es esto, cuando a partir de premisas aceptables y mediante reglas aceptables se deriva una conclusión inaceptable. Ese es el sentido técnico. Las paradojas son un tipo de argumento, por lo tanto. Eh, Argumentar, pensar en paradojas, nos lleva a la idea del pensamiento crítico, que tiene que ver con bastantes acciones que hay que tomar en cuenta, como analizar el valor de las afirmaciones, definir términos, descubrir alternativas y formular explicaciones, dar razones, hacer conexiones y distinciones, anticipar consecuencias, detectar y eliminar falacias también. Es una actividad propia del pensamiento crítico. Por supuesto que hay muchas falacias que debemos tomar en cuenta. La falacia domine, que consiste en insultar al otro, en hablar mal del otro. Ignorato elenchi tiene que ver con no conectar, ¿no? Premisas con conclusión, ¿no? En la premisa se habla de algo, pero la conclusión no tiene nada que ver. La falacia ad baculum, que consiste en una agresión,
que consiste en un ataque, una amenaza. Y bueno, la falacia de espantapájaros, que tiene que ver con tergiversar una posición para convertirla en otra. En un artículo científico deben evitarse las falacias. Es importante considerar esto. Y bueno, esto es lo suficiente para poder tener algunas ideas con respecto a la evaluación 2. Sin más que agregar, yo me despido y espero que tengan un buen día. Muchas gracias.